Muy buenos días. El día de ayer estudiamos el capítulo 5 del libro de Daniel, donde el nieto del rey Nabucodonosor se llamaba Belsasar. Dice que hizo un gran banquete, invitó a 1000 príncipes y con el gusto del vino se había pasado en copas. Mandó traer los utensilios sagrados que tenían guardados del pueblo de Israel, eran del templo de Dios, que se había traído su abuelo. Y comenzó, bebieron el vino y alabaron a dioses, y estaban con sus mujeres, concubinas y con muchos príncipes. Y alabaron a los dioses de plata y de bronce y de hierro. Y en ese momento apareció una mano, y en la pared se escribió, ¿quién me ayuda a buscar la escritura? Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene, tekel, uparsin. Y entonces palideció y tuvo mucho miedo. Llega la reina y le dice que en los tiempos de sus ancestros había un hombre sabio, y ese hombre era Daniel. Lo mandan traer. Daniel le da una explicación. El rey le quiere dar regalos y Daniel enojado porque había celo de Dios en Daniel, ¿verdad? Porque habían traído los utensilios sagrados y habían adorado con esos otros dioses, como si fuera una burla. Y entonces le dijo del pecado de su abuelo, que era el orgullo, y que ese mismo pecado lo tenía él. Y cómo Dios había tratado con el rey Nabucodonosor. Versículo 22, ¿quién me lo lee del capítulo 5? Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? El 22, 23, por favor. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca honraste a Dios. Entonces le muestra la interpretación de la escritura. Me lees el 25, 26 y 20, no, perdón, el 26, 27, 28. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, contó Dios tu reino y ya has puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Recuerden que los medos y persas ya estaban peleando en ese entonces por conquistar. Dios estaba levantando otro imperio que eran dos naciones que se habían unido, medos y persas. Y entonces contó Dios, o sea, checó Dios, perdón, y le ha puesto fin. Fue pesado en balanza y no tuvo peso, no valió la pena. Y tu reino ha sido roto. Y en esa misma noche muere el rey Belsasar. Y el versículo 31, ¿quién me lo lee? Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y ahí aparece otro rey de otra nación, que es Darío. Más adelante lo vamos a ver. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 de este libro de Daniel.
Y le pido por favor a Irma que no lo explique, por favor, ¿sí? Daniel en el foso de los leones. Buenos días. Pues vamos a estudiar este capítulo 6 de Daniel. Vamos a comenzar con una oración. Padre, en esta mañana queremos agradecerte este momento. Gracias por permitirnos comenzar este día conociendo tu palabra. Gracias porque tú en toda esta palabra nos revelas cosas. Tú nos revelas todos esos secretos para que nosotros vayamos descubriendo, vayamos creciendo, vayamos avanzando y conociendo más todo aquello que tú nos quieres decir para que lleguemos a ser mejores personas, mejores seres humanos. Este momento, Padre, lo ponemos en tus manos para que seas tú quien abra nuestros corazones y el entendimiento para que podamos captar todo eso que tú nos quieres revelar. Te pedimos que te quedes tú como invitado especial y que seas tú el que hable, el que escuche, el que vea, el que se quede en nuestros corazones y que podamos entender y comprender todo aquello que tú nos quieres decir. Ponemos en tus manos este momento, Padre, y te lo agradecemos infinitamente. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok. Bueno, pues este capítulo 6 de Daniel tiene como subtítulo Daniel en el foso de los leones. Vamos a ver aquí la lectura completa, que es aquí de Reina Valera, la vamos a ver aquí, ¿sí? Es la lectura y tiene este video. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por el consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se contaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que
que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. ¿Sí? Pues ahí vimos todo lo que el texto del capítulo 6, y bueno, vimos esa representación. Y bueno, dice el versículo 1 que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, dice que había 120 sátrapas y sobre de ellos, o sea, más arriba, en un cargo más arriba, 3 gobernadores, pero de esos 3 gobernadores, Daniel era al que le rendían cuentas todos los sátrapas para que el rey no fuese perjudicado. No fuese perjudicado quiere decir que no fuese molestado. Entonces, todos le rendían cuentas a Daniel. En el verso 3 dice, pero Daniel mismo, esta palabra mismo es importante porque dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
esta palabra mismo quiere decir que él era superior por él, no por el cargo que tenía, sino que el rey lo reconocía a él como persona, y porque dice aquí que él tenía un espíritu superior, y el rey reconocía ese espíritu y sabía que alguien grande, alguien poderoso, lo respaldaba. Por eso es que le tenía consideración por él como persona. En Deuteronomio 28:30 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y bueno, en todo este libro de lo que llevamos de Daniel, hemos visto que él obedece los mandamientos, los guarda y los cumple. En el verso 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. En Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En el verso 5 de Daniel dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en un espacio de 30 días demande en petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogado. Y el rey pues firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En Proverbios 21:21 dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. En el verso 10 de aquí de Daniel dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que habían hacia Jerusalén, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este verso 10 es así como yo lo capté como el verso medular de todo esto, porque dice que cuando Daniel sabe del edicto, lo lee, se lo muestran y lo lee y dice: por decreto del rey, bla, 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 bla. Y Daniel lo ve, se los regresa y se va a su cámara, dice aquí. Y él dice que se arrodillaba 3 veces al día, así yo me imagino abría sus ventanas, una vista espectacular hacia Jerusalén, y se arrodillaba. Y aquí vemos que se entera del edicto y les dice: sí, amigos sátrapas, nos vemos al rato. Y se va y se vuelve a postrar. Aquí vemos que Daniel nunca ni dudó, ni temió, ni pensó: hoy qué voy a hacer, o voy a orar con las ventanas cerradas, o voy a dejar de orar estos 30 días mientras se deroga este edicto, o voy a orar abajo de mi cama donde nadie me vea. O sea, simplemente lo leyó y fue a hacer lo que hacía todos los días, 3 veces al día: postrarse frente al Dios verdadero y orar. Yo este edicto lo relacioné
como cuando a las personas les entregan un diagnóstico, el médico les da un diagnóstico, una situación jurídica, una demanda de divorcio, una mala relación familiar, una mala situación económica, todas esas cosas que de pronto nos enteramos y que creo o pienso que lo puedo solucionar. Voy a ir a buscar el mejor abogado, voy a ir a pelearme, voy a ir a reclamarme, voy a ir a hacer, o sea, como que todo lo quiero solucionar todo y me altero y entonces ya no sé qué hacer o cuáles son las decisiones a tomar. Y entonces aquí nos muestra la actitud de Daniel, que dice él, se enteró, porque pues, tenemos que estar enterados, y ¿qué fue? Lo que hizo fue postrarse ante Dios, ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y decir, todo está en calma. ¿Por qué? Pues porque yo estoy con Dios y Dios está conmigo. En Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero Daniel va tranquilamente y hace lo que tiene que hacer sin sentir ningún temor. En Primera de Tesalonicenses 3:9-10 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche, orando de noche y de día con gran intensidad, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que nos falta de fe. En Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el verso 11 de aquí de Daniel dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. El 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ese de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. En Isaías 41:10-11 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. En el verso 14 de Daniel dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Aquí vemos que el rey, cuando se entera que estos sátrapas vienen a acusar a Daniel, primero ellos fueron los que le dijeron que firmara ese edicto. Después van, y pues era la intención, descubrir a Daniel, y van y le dicen al rey que Daniel se ha postrado a otra persona, que no es el rey. Y le dice, se postró frente a su Dios. Y entonces aquí en el 14 dice que el rey pensó en librar a Daniel porque lo estimaba, como lo veíamos en el verso 3, que dice que el rey tenía esa consideración para Daniel. Pero no podía porque todos los demás pues le decían, y lo vemos en el 15 que dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey, por más que buscaba cómo salvar a Daniel,
todos los sátrapas, gobernadores, como dice aquí, los magistrados, príncipes, capitanes, todos estaban encima del rey diciéndole, no puede ser abrogada, lo firmaste, entonces tienes que hacer justicia y ese edicto tiene que ser cumplido. En el 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libere. Estas palabras del rey, que dice el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libere, yo siento, te libre. Estas palabras yo siento que son una gran oración del rey para Daniel, porque aún en su ignorancia y en todo su, de que medio cree y no cree en el Dios de Daniel, pues le está diciendo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. O sea, le está diciendo, yo sé que él va a poder, porque yo realmente no quiero que tú seas comido por los leones y muerto así, porque tenía ese aprecio, porque dice acá que se angustió en gran manera. Entonces, pues ahí le está diciendo esas palabras, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. En Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el verso 17 de aquí de Daniel dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. O sea, el rey tenía ese gran pesar, que dijo, ya no quiero nada, déjenme en paz, me voy a dormir, pero no podía dormir, dice que se le fue el sueño. Y dijo, ¿qué instrumentos de música? No quiero nada, adiós. En el 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? En Jeremías 17, 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Sí? En el 20 de aquí de Daniel dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Aquí vemos que cuando Daniel le dice, oh rey, vive para siempre, está escrito con R minúscula, lo que veíamos ayer, que todos cuando se refieren al rey, está escrito con mayúscula porque lo ven así, como si fuera el más poderoso. Y Daniel aquí lo reconoce como rey, pero como el cargo que tiene, con el título de humanos, no como su rey de reyes, que es Dios. Y simplemente le dice, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. En Deuteronomio 6, 18 dice, y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró daría a tus padres. Aquí pues vemos que Daniel siempre hizo lo correcto y que él siempre lo único que buscó fue quedar bien con Dios. Nunca quedar bien ni con el rey, ni con los sátrapas, gobernadores, magistrados, capitanes, ni con nadie. Y es una cosa que nosotros, que yo dije, requiero entender, que con el único que tengo que quedar bien es con Dios. A veces hago o dejo de hacer
o digo o dejo de decir algo para estar bien con la otra persona, con algún ser humano, o para llevar la fiesta en paz, donde muchas veces ni hay fiesta ni hay paz. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esa parte, estar bien con Dios, saber que estoy cumpliendo sus mandamientos, y lo demás, pues ya no importa. En el verso 23 de aquí de Daniel dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En Salmo 62, 7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Salmo 62, 7. En el verso 24 de aquí de Daniel dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones. Sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. En Isaías 41, 12 y 13 dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Sí? Aquí vemos que en el verso 7 de aquí de Daniel dice que todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, o sea, todos estaban sobre del rey para que firmase ese edicto. Y esta parte yo la veo así como cuando todo está en contra de alguien, ¿no? Que si la ley, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, el trabajo, la economía, todo está en contra. Todo está en contra siempre y cuando nosotros estemos haciendo lo bueno y lo correcto y lo que Dios nos manda. Porque bueno, en tanatología veíamos que una persona decía: es que todo está en mi contra, todo. Dice, hasta una multa de los de la luz me llegó hoy. Y dice, ¿qué onda? O sea, de plano todo están en tu contra. Dice, lo que pasa es que yo estaba colgada y me estaba robando la luz. Entonces, a ver, si estoy haciendo cosas que no debo hacer, pues tampoco me voy a decir como que, todo el mundo está en mi contra. No, pues voy a hacer lo correcto. Y entonces, aunque todo esté en mi contra, cuando yo estoy haciendo lo correcto, no importa. Yo siempre he dicho que aunque todo el mundo, así literal, todo el mundo, primero me conociera y después todos estuvieran en mi contra, pues no hay problema, porque Dios y yo, pues somos mayoría. Entonces, no importa. En el verso 25 de aquí de Daniel dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Aquí vemos que también hace esta oración, que es muy grande y poderosa, que dice: paz os sea multiplicada. En el 26 dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Aquí es la segunda vez que dice el Dios viviente. Y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Todas estas palabras que dice aquí el rey, pues también yo siento que es una gran oración dentro de su ignorancia y dentro de su ensimismamiento de que, yo soy el rey. Estas palabras que dice aquí, lo dice como una orden, pero a final de cuentas está pidiendo que pongan los ojos en el Dios viviente de Daniel. En el 27 dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. O sea, él acaba de ver que el Dios de Daniel fue el que lo sacó sin ningún rasguño, como lo dice en versículos anteriores. Sin ningún rasguño lo sacó del foso de los leones, y que fue su Dios el que lo sacó. Y aquí la pregunta es,
¿qué diferencia hay entre el Dios de Daniel con el Dios al que nosotros servimos? Pues ninguna, ¿verdad? Ninguna, no hay ninguna diferencia. Es el mismo Dios viviente. La diferencia está entre Daniel y nosotros, ¿no? En Proverbios 22-29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. En el 28 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. En la tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todo este estudio yo me di cuenta y lo aterricé al ministerio de Recuperándome. Cuando vienen estas mujeres, como lo mencionaba hace un rato, cuando ven el edicto, cuando les llega la mala noticia, cuando el esposo se fue, cuando el hijo anda en malos pasos, cuando todas esas situaciones que yo les comentaba, lo primero que hacemos es ir a buscar el mejor abogado, es ir a buscar quién me ayudará. Y veo, desafortunadamente, he visto que le preguntan aquí a nuestra querida líder, ¿pero cómo hago? Y ella dice: pues vamos a la palabra, refúgiate en Cristo, refúgiate en Dios. Y ella: no, sí, pero ¿a quién voy a buscar? ¿Y qué hago? Pues vamos a la palabra y no sé qué. No, sí, pero fíjate, el abogado dijo, entonces entiendo que entiendo y no entiendo. Entonces, ¿qué sucede? A mí se me figuraba como cuando pedimos una receta y decimos: ¿cómo haces el pastel de queso? Y nos dicen: pues pones el queso, luego pones la harina, le pones mantequilla. No, sí, eso ya lo sé, pero dime cómo haces el pastel de queso. Pues así, o sea, pones el queso, le pones harina. No, eso no, yo quiero saber cómo haces el pastel de queso. Y entonces dices: pues no hay forma. Entonces, si no quieres escuchar lo que se te está diciendo, pues no hay forma. Y la gente muchas veces se va a querer solucionar todas esas situaciones con los conocimientos terrenales y con las personas que están a su alrededor. En estos últimos días, desde la semana pasada, luego el sábado y el lunes que veíamos en Recuperándome, hablábamos de la semilla de mostaza, de la fe, del tamaño de la semilla de mostaza. Y yo siempre me había preguntado: ¿cómo será de ese tamaño de fe como la semilla de mostaza? Si la semilla de mostaza es súper pequeñita y yo no alcanzo a tener ese nivel de fe, pues ¿qué tamaño tendrá? Y cuando leí todo este capítulo de Daniel, el 6, encontré que aquí está, Daniel tiene la respuesta y dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, Dios haría esto, mandaría el ángel y calmaría a los leones, y pues nadie podría hacerme daño si yo realmente me refugio en la palabra de Dios, haciendo lo que Dios me manda, como Él lo dice, y entonces pues mi vida está en paz y tranquila. Y pues les comento, estamos haciendo un manual de Recuperándome, que es lo vamos a afinar porque todavía tiene algunos detalles, pero nos habla de quién soy en Cristo. Dice que soy hijo de Dios, soy amigo de Cristo, he sido justificado, estoy unido al Señor y al Espíritu, soy uno con Él, soy miembro del cuerpo de Cristo, soy santo, fui adoptado por Dios. También dice que estoy completo en Cristo, que dice que no me puede separar del amor de Dios, o sea, nada me puede separar. En Romanos 8, 35, 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces aquí estamos haciendo este manual de Recuperándome, pues precisamente para tener esa confianza. Hay una prédica que el Cita compartió el 16 de febrero, aquí en un sábado, que se llama El reposo del Señor. Y a mí me gusta mucho, de hecho está aquí, está incluida en este manual. Aquí está, la transcribí, porque esa prédica a mí me sirvió mucho de reposar en el Señor. De todo lo que pasa, pues pasará y tiene que pasar. Y dice, ¿no? Para los que creemos, todo lo que sucede es para bien. Entonces, este manual lo vamos a poner aquí, porque, bueno, también hay una que dice, en los 20 sí puedos. ¿Por qué debería ser débil si la Biblia dice que el Señor es mi fuerza, es la fuerza de mi vida, y que demostrará fuerza y acción porque conocemos a Dios? Esto está en Isaías 41:10 y dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en Salmo 72:26 dice, mi carne y mi corazón desfallecieron, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y bueno, pues vienen varios, todo está basado en la palabra, también habla del arrepentimiento, del amor, y pues lo estamos afinando para que lo podamos tener y pues llevarlo. A mí se me ocurría a los centros de rehabilitación, lo estamos utilizando en Recuperándome, en tanatología, pues para que tengamos el cómo responder a esas peticiones que las personas hacen y que yo no sé cómo responderle, pero Dios sí sabe, tiene todas las respuestas y pues Él nos guía, ¿sí? Y pues la gloria y la honra para Él. Prueba difícil, ¿verdad? ¿Prueba superada? Bueno, ¿algún comentario? Yo tengo una dudita. Por ejemplo, dice, Daniel y sus 3 amigos, bueno, ya pasó, ¿no? Fueron convertidos en eunucos. ¿En dónde dice? Ahorita lo vi en el diccionario. No dice, no hemos leído esa palabra, ¿eh? Ajá, por eso yo me quedé así, porque digo, ¿cómo? Le voy a preguntar a mi pastor. No, hasta la fecha no ha dicho nada de eso, No ¿eh? dice nada, ¿no? No. Pero lo estaba leyendo ahorita en el diccionario bíblico. Sí, no. Pregunto. Mi duda, digo, ¿no tiene Está alguna bien. duda, comentario? No, muy bien. Sí, pero hasta la fecha no hemos, la Biblia no ha comentado nada de eso. Sí. Bueno, sobre el capítulo 6, recuerden que Babilonia había ya sido conquistado por los medos y persas. Y aquí hay un asunto muy importante. Darío era de los medos, ¿no? Entonces, había leyes que tenían que ellos no podían, como que el gobierno eran reyes, pero había un pacto entre los medos y los persas de cumplimiento de la ley. ¿Por qué obligan casi los gobernantes y los sátrapas, los principales, a que firme esta ley? Lo presionan. ¿Por qué lo presionan? Pues para encontrar algo en contra de Daniel. Sí, pero él pudo haber dicho, espérense, yo no he dicho nada. Como que había una ley que los gobernantes tenían mucho poder en ese entonces. Eran dos reinos, ¿no? Entonces habían hecho algún pacto donde los gobernantes, los principales, tenían mucha influencia sobre los reyes, aunque el rey era el mandamás. ¿Cuál fue el problema realmente contra Daniel? ¿Por qué se pusieron los gobernantes en contra de él? En el 3 dice que, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, porque tenía un espíritu superior a los gobernadores. Porque era superior, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubo en ellos? Envidia.
envidia. Comenzó a haber envidia. Porque era de las familias de los siervos, ¿no? Acuérdense de los cautivos, esa es la palabra. Y entonces, como de la familia de los cautivos, lo ponen sobre nosotros. Ahora, ¿qué edad tenía más o menos Daniel? Como 70, 60. Hablamos más de 70 años. ¿Cuál fue su primera intervención? ¿A qué edad ante el rey? 17 años. Entonces ahorita ya tenía 70 años. Ya había pasado las conquistas. Bueno, había vivido en Judá. Había sido cautivo. Pues él traía toda la historia atrás. Había estado ante los edictos del rey de muerte, los primeros. Cuando le dice a aquel general, le dice, espérame tantito, deja ver si Dios me da la interpretación. De joven. Entonces, había pasado con el hijo del rey Nabucodonosor y con el nieto. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Y ahora había sido visto la conquista de los medos y los persas. Entonces ya era una persona sumamente sabia, ¿verdad? Le dio mucha sabiduría al padre. Y esa sabiduría venía del cielo. Él siempre reconoce que venía del cielo, pero entonces los gobernantes tienen envidia. Y fíjense aquí, porque había en él un espíritu superior, pero espíritu con E chica. Y el rey pensó ponerlo sobre todos los reinos. ¿Cuál es tu espíritu? Sí, pero ¿qué tipo de persona eres? ¿Tu espíritu muestra tu carácter? Un espíritu aguerrido, un espíritu sabio, un espíritu manso. Entonces la gente puede ver en ti algo diferente, tu espíritu. Y cuando hablamos de tu espíritu es tu esencia, realmente lo que eres, ¿no? Tu forma de vida. El día que muere una persona, dice, tenía un espíritu noble, ¿no? Siempre fue noble. Entonces, esa es tu esencia, realmente, lo que eres. El rey lo había entendido que él tenía, era superior a todos. La envidia comienza a correr y fíjense, aquí nos hizo hincapié Irma. ¿Hallaban alguna falta en él? No. ¿Por qué? Porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Se acuerdan de cómo fue pesado el rey anterior? Belsasar. Entonces, no hayan falta. Entonces quiere decir, él era así como Cristo, que no le hallaban falta. entonces quiere decir que pesaba mucho, ¿verdad? Sí. O sea, valía mucho como oro, valía mucho. Así Cristo cuando Pilato dice, pues no encuentro falta. Cuando la mujer de Pilato le dice, no tengas nada que ver con justo. No hay injusticia en él. Con el nazareno le decía. Así es. No hay algo lo único que podemos hacer, ¿qué es? Estamos pensando como los gobernantes, ¿no? Que comete una falta contra su Dios. Que para poderlo pescar. Hacer que eso que él hace sea visto como una falta. Como una falta, ¿verdad? Pero tenemos que involucrar al rey. Que no respete al rey. Pero a través de su Dios. Él no va a hacer nada en contra de su Dios. Entonces, por ahí lo podemos pescar. Entonces, busquemos un decreto del rey. ¿Cuál fue el decreto, Irma? Que durante los 30 días siguientes, cualquier persona que se postrase frente a hombre o rey que fuera diferente al rey, Darío, fuera echado al foso de los leones. Que pidiera un consejo, ante Dios o ante algún hombre. Qué extraño decreto, ¿no? O sea, 30 días no puedo decirle, puedo ir con mi psicólogo a decirle, oye, tengo este problema. Ni con el doctor, ni nada, tengo este consejo. ¿Qué puedo hacer? 30 días. Qué raro forma de levantar un edicto, ¿no? Pero ¿por qué el rey lo firma? Que lo acorralaron. Además, levantaban su ego.
Más bien lo presionaron, ¿verdad? O sea, había algo que entre los medios y los persas que tenían la fuerza de los gobernantes, como si fuera la Cámara de Senadores, ¿no? Que lo presionaron a que nadie pudiera pedir consejo, si no fuera el rey. Y entonces levanta su ego. Acuérdense que acababa de conquistar para que tú te levantes, ¿no? Lo firma y ¿qué sucede? Versículo 10, ¿quién me lo lee? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como era antes, ¿no? Aquí hizo hincapié Irma, como que leyó el edicto y se fue a su casa. Dijiste, ¿verdad? ¿Está bien? Eso es lo que dice. Fíjense, aquí no aparece Sadrach, Mesach y Abednego, ¿o sí? No. En la vez anterior, cuando meten al fuego, no aparece Daniel. No se sabe dónde está. ¿Se acuerdan que el que pasó enfrente, que comentó? Que probablemente andaba de vacaciones. No, me tocó a mí. ¿Te tocó a ti? Al parecer andaba en asuntos del rey, pero en ¿Fuera del lugar? Fuera del palacio. Entonces se salvó. Ese era tu comentario, ¿no? Personal. Sí, Pero realmente no se sabe. no se sabe. Aquí están enfocados ante Daniel, porque iba a ser puesto en el mejor lugar, ¿no? Entonces había que derrotarlo. Estaban, yo creo que con binoculares ahí todos atentos. Checándolo, ¿ah? No tarda. No lo fueron a buscar. Lo estaban ventaneando. Lo estaban ventaneando. No había cámaras. Sí. ¿Qué hace Daniel? Yo creo que Daniel sabía que lo veían, Sí, seguramente. ¿verdad? O sea, no podía esconder eso, porque abría sus ventanas hacia Jerusalén. No podía ni quería. No, simplemente él era así. Cuando lee el edicto dice, pues yo tengo por costumbre hacerlo todos los días, ¿no? No vengas a las 6 de la mañana, pues es mi costumbre, ¿qué voy a hacer? O sea, tendré que venir, esta prohibición no me va a detener, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, ya sabía él que lo iban a llevar con el rey. ¿Cuál es la acusación? Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Fíjate cómo le hacen notar que es de los cautivos, que no pertenece a él. O sea, es como un rebelde, ¿verdad? No te respeta a ti, oh rey, ni acata. ¿Qué sucede con el rey? Le pesó Le pesó en gran quiere librarlo. manera. Parece que el rey es joven, ¿verdad? Y admira a Daniel. Le pesó en gran manera y quiso librarlo, pero pues ya se había firmado. Y fíjense lo que dice el versículo 15. ¿Quién me lo lee? Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, tú tienes un convenio con los persas, ¿eh? Te está diciendo. Entonces ya firmaste un edicto. Y no puedes echarte para atrás. Porque eso. Tú ya firmaste. ¿Quién era el rey persa? Darío era Medo. Ciro, ¿verdad? O sea, los dos conquistaron y entonces firmaron acuerdos de cómo deberían de gobernar. Media está en Judá y Ciro está en Israel, ¿no? Entonces manda a traer al rey Daniel y aquí, ¿No están aquí en Babilonia? bueno, todo Babilonia había conquistado toda esa zona, más Pero bien. eran provincias. Serán provincias, exactamente. Entonces el 16, y aquí hizo hincapié Irma, que hizo una oración, ¿verdad? Es como si fuera una oración. El Dios tuyo, como implorando
quien continuamente sirves, Él te libre. Continuamente sirves. Él te libre. Entonces fue traída una piedra. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. No prendió ni el radio ni la televisión. No quería saber nada. ¿Cómo estaba su espíritu del rey? Angustiado, ¿verdad? Es que él estimaba y quería. Él era un hombre sabio, Daniel. Y entonces no durmió. Le pasó lo mismo que a la esposa de Potifar. No podía dormir, dice, por un sueño fui trastornada. No podía dormir. No tengas nada que ver con este justo. No, fue la esposa de Poncio Pilato. No, De Pilatos, perdón. Cuando tú cometes algo no puedes dormir. Que dices, no hice bien las cosas. No tuve por qué firmar este papel. No tuve por qué hacer esto. No tuve. Y entonces debía haber hecho caso tal consejo. no debía haber hecho. O no debía haberme enojado. Entonces, ¿no? ¿Te quita el sueño? Sí, te quita el sueño. ¿Verdad? Cuando dice no quiero ni música, ni televisión, ni nada, se encerró. Y entonces temprano, ¿por qué fue tan temprano y le habló? Piensa como el rey, que había visto morir mucha gente. Estaba desesperado. Tenía confianza. Ya sabía de los ¿Mande? milagros, ¿no? Tenía la esperanza. Tenía Tenía confianza en el esperanza. Dios de Daniel. Ya sabía de los milagros que ha hecho el Señor en él. Pero el rey había visto mucha gente. La prueba está que manda a matar a toda la familia, a los niños y a todos. Eran reyes despiadados. Pero tenía la curiosidad de saber qué había pasado. Pero Daniel no estimaba lo que. Pero ¿por qué le dijo, Daniel? Sí lo quería. Pero ¿cómo el rey va y le grita a Daniel delante de su gente? Y sabe que lo echó a los leones. Porque se lo dijo el Dios Leones tuyo, hambrientos. te librará. Declaró. ¿Qué había en su sueño, en su noche, que no pudo dormir? ¿Qué dijo? Remordimiento. O sea, tenía fe de que el Dios de él lo librará. Librará. Creía, dijo, Dios quiera que te libre. ¿Cuál sería su oración? Si realmente fue oración, ¿cuál sería su oración toda la noche? ¿Cómo estará? Dios de Daniel. ¿Qué pasaría? Por eso, apresuradamente, nada más salió el sol y se fue corriendo y le gritó, Daniel, Daniel. ¿Se acuerdan del testimonio de Gerardo? Cuando la hermana, que le dieron 2 días para desconectarlo de la vida, la hermana oye la música, la canción que su hermano le compuso, eran gemelos, dijo, mi hermano está vivo. Y dice que ¿mandé? Ya despertó mi hermano. Apresuradamente fue y no la dejaban entrar y se metió a fuerzas. Y dijo, mi hermano está vivo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Dame una señal, hermano. Le habló, dame una señal. ¿Qué sucede en este momento? Lo mismo, está vivo. Daniel está vivo. Por eso le habla. Daniel. La misma actitud de la joven. Mi hermano está vivo. Daniel está vivo. Si no, ¿para qué le hablas? Si no, asómense y saquen los pedazos, ¿verdad? Pero él, Aquí Dios inquietó el corazón del. toda la noche, él seguramente estuvo rogando al Dios de Daniel que lo salvara, al Dios tuyo, al que continuamente sirves. Tengo la impresión de que cuando lo mandó llamar para echarlo a la fosa de los leones y que todos estaban aquí como atentos, en un momento, esa es impresión mía, en un momento de cercanía, ahí es cuando el rey se acercó a Daniel, casi que al oído, para decirle que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, Él te salve. Por eso es un clamor, ¿verdad? Que Él te salve. Él te salve. Como diciendo, pues yo en eso confío, pero bueno, hagamos lo que hay que hacer conforme a la ley. Es su deseo del rey. No durmió, no quiso nada, ayuno, y lo primero que hace es corre y le habla. Versículo
El 21 me lo... ¿El 22? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Híjole, ¿se acuerdan de Sadrach, Mesach, cuando salen, que se le acercaban para olerlo? No huele a nada, ni a humo, ¿verdad? ¿A qué los leones, dice que Dios mandó que le cerrasen la boca? ¿A qué olerían los leones a Daniel? ¿Qué olía a Daniel? ¿Qué comen los leones? Dice que el No león... olía a carne. No olía a carne. El león anda como león rugiente, viendo a qué devorar. ¿A quién se come? Al que anda en la carne. ¿A qué olía? ¿A qué olemos? Al tamal. A carnitas de puerco. 1 Corintios 2, 14. ¿Quién me lo lee? Y 1 Corintios 3, 1. Primera de Corintios. 2, 14. Ajá, ya. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. ¿Qué tipo de hombres somos? ¿Naturales o espirituales? Dice que no tenía ningún vicio. Ningún vicio, ninguna falta. Daniel era espiritual. Nada. En 70 años, fíjate, la hermosura de ese hombre, ¿no? Ninguna falta. En 70 años. Y Híjole. se casó, ¿verdad? Y tuvo una, o sea, No aparece todavía. virgencito. Ninguna falta. ¿Verdad? Sí. Que así te encuentre Dios. Sin ninguna falta. Ya haber nacido en el Espíritu, ¿verdad? Y 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No podía hablarnos. ¿Cómo le habló el rey? Cuando le habla, Daniel, Daniel, estás vivo, Dios te libró. ¿En el espíritu o en la carne? En el espíritu. Por eso fue apresuradamente. Estaba haciendo un acto de fe, ¿verdad? Y entonces los leones dicen, no, el león, Dios vino y tapó la boca. Así es cuando tú le sirves continuamente a Dios. Vendrán broncas y problemas, ¿o no? Pero Dios te va a librar de todo. Vas a salir adelante. Siempre y cuando vivas en el Espíritu, ¿no? Y vivir en el Espíritu, ¿qué significa? Seguir sus mandamientos. Caminar sobre sus sendas, ¿verdad? Continuamente. Por bravos que estén los leones. No va a pasar nada. Por hambrientos que estén. Aunque opinen sus Bueno, mentotes. estaban hambrientos al momento de... Ni siquiera llegaron a la parte de atrás, Nosotros, ya los leones estaban sobre ellos. ¿A qué olían? carne. A carne. Y también ahí pensé que cómo la familia, los hijos, pagan también las consecuencias. Híjole, es terrible esto, ¿ah? Llevan después. O sea, por eso hay que detenernos ante la maldad, ¿no? Por eso Pablo decía, hago lo que no debo de hacer. O sea, él estaba consciente, no lo tengo que hacer. Pero mi cuerpo y mi carne me gana, ¿eh? No lo hago. Entonces tengo que detenerme. Este es el continuo arrepentimiento, por ejemplo, de Aarón. Todos los días prendía la lámpara, ¿no? En la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Hacía sacrificios de paz. O sea, todos los días, Señor, guíame, quiero ser guiado por tu Espíritu. Quiero sentir tu presencia todos los días de mi vida. Todos en algún momento, fíjense, por eso el rey David decía, más vale 1 minuto en tu presencia que 1000 fuera de ella. ¿Se acuerdan? Sí. Todos en algún momento podemos sentir que somos guiados por el Espíritu Santo. Hemos sentido, de repente. Y han sido a lo mejor segundos o momentos que cambian nuestra historia.
hermosísimos que no podemos describir. Nadie de nosotros puede describir ese momento, pero son momentos donde la presencia de Dios la sentimos tan cerca, sentimos el abrazo de Dios. ¿O no lo hemos sentido? Hay momentos en la vida, son segundos o minutos. Quisiéramos volver a sentirlo. Por eso nuestra petición, Señor, quiero volverte a ver, quiero volverte a sentir. Otra vez, otra vez. No siempre el Señor me habla y el Señor me habla y el Señor me habla. No, son momentos. Aquí fue un momento especial. Dios le habló al rey y Dios le habló a Daniel. ¿Se acuerdan qué significa el nombre de Daniel? Sí. ¿Cuál? Dios es mi fuerza. ¿Dios es qué? Mi fuerza. Mi fuerza, o Dios mi justicia. Justicia, mi fuerza. Dios es toda la vida, 70 años. Ahora, 70 años. Piensen esto. Dice que no hay quien no haya pecado. ¿O no? Dice la Escritura. No hay un justo, no hay quien no haya pecado. Pero Daniel fue fiel y pecó. No hubo falta, dice. No tuvo falta. Se puso en la balanza y fue pesado. ¿Ah? Bueno, ¿qué más vemos? Pues que ahora todo lo contrario es el edicto del rey, porque empieza paz o sea multiplicada. Y en el anterior los quiere mandar al pozo. Así es. Pero fíjate lo que dice en el 23. Mi Dios, ¿cómo reconoce Daniel el milagro? Mi Dios. Y dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. En gran manera. Versículo, bueno, vemos que todos fueron echados al juicio, dijo, de los pecados nos llevamos entre los pies a la familia. Versículo 25. Después, por orden del rey, fueron traídos los hombres que habían acusado a Daniel. ¿Ese? No, el 25, por favor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Ahora sí, el 26, el edicto de parte mía, ¿qué es? ¿Ahorita o yo? De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y también ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Cuál fue el edicto, la palabra clave? Que tiemblen ante el Dios, que tengan temor ante el Dios de Daniel. ¿Cuál es la clave para no pecar? Tengo temor. Pues es como dice Irma, hay que cumplir sus mandamientos, sus ordenamientos, y uno será como, y así Dios no nos deja pecar. Pues cuando lleguen las tentaciones, los problemas, piensa, ¿estaré haciendo lo correcto ante los ojos de Dios? Tal vez así lo dijo José, ¿no? ¿Qué voy a hacer si Dios me ha dado todo? No puedo hacerlo. Que tengan temor del Dios de Daniel. ¿Y Daniel qué le pasó? Prosperó. Prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ante el rey. Entonces ya llevaba varios reyes. ¿Verdad? Un buen funcionario. ¿Ah? Excelente funcionario. Pero pasa las pruebas. Ya llevaba 5 reyes. Oye, ¿cómo el Señor Dios permitió que Daniel estuviera allí y permaneciera allí hasta morir? Nunca salió de Babilonia. Siempre estuvo ahí. ¿Verdad? Hubo un remanente que se pudo ir. Fue un propósito, ¿no? Para que conocieran al Dios viviente. Fue un propósito, Cautivo, exactamente. pero como gobernador. Sí, pero libre, ¿o no? Sí. Así somos nosotros.
Somos Exactamente. cautivos pero libres. No, te digo, somos de otro lado y venimos muchas veces aquí a ocupar puestos de funcionarios, ¿no? Ujú. Y pensamos, por eso dice Pablo, preso yo en el amor de Cristo. O sea, no estoy preso en esto, estoy preso en el amor de Cristo y soy libre. Como dijo Esther, quizá para este momento he llegado. Quizás para... Cuando Daniel pudo haber dicho, quizá para este momento he llegado, cuando escuchó este nuevo edicto del Señor, ¿verdad? Del rey, perdón. Nuevo edicto del rey cuando dijera que en todo el dominio de mi reino, que era enorme, enorme, impresionante. Dijo todos, teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Para que el rey llegara a decir eso y lo diera como... Híjole. Quizá para ese momento Dios permitió que Daniel siguiera allí. Ahora fíjate lo que está diciendo. Y su reino no tendrá fin, como si fuera profeta. Se está hablando de Jesús, profeta, ¿no? También. pero está hablando el rey, está hablando de Cristo, ¿eh? Su reino, del rey del Dios de David, de Daniel, será hasta el fin de los tiempos. Lo está diciendo el rey. Y aquí viene algo importante. Está hablando el rey Darío, ¿verdad? Y al final dice que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro. Quiere decir que Ciro, ante esos hechos, reconoce al rey, al Dios de Daniel. ¿Como de cuántos años moriría? No lo sabemos, todavía nos falta. Daniel. Todavía nos falta. Bueno, Padre, te damos gracias, te pedimos tu gracia y tu favor en nuestras vidas. Danos sabiduría para vivir en estos tiempos que nos tocó, que nos permites vivir. Y enséñanos el propósito de nuestra vida, que lo cumplamos cabalmente como Daniel, como tantos personajes que están escritos en el libro de la vida, como Esther, como cada uno de ellos, Señor. Que cumplamos tu propósito. Así como Cristo lo cumplió, dijo, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Que así sea en nosotros, Padre. Te pedimos ayuda, Espíritu Santo. Guíanos, redargúyenos, corrígenos y exhórtanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.